vamos hoy a compartir la parashá número 27 y 28, que se llama Tashria Metzorah. Como les decía anteriormente, antes de empezar, estas dos parashás se leen en años que tengan 12 lunas, o sea, 12 meses. Se leen juntas. Cuando el año es embolismal o preñado, que quiere decir que es de 13 lunas, o sea, de 13 meses, hablando pues del calendario los meses hebreos, el calendario hebreo judío, se leen separadamente cuando son 13 meses, ¿cierto? Este mes adicional, embolismal o preñado, se añade para poder que todas las fiestas o celebraciones o conmemoraciones santas que están citadas en Levítico 23 puedan coincidir en la misma fecha. Es decir, por ejemplo, que el Pesaj coincida en la época de primavera, ¿cierto? Porque si no, entonces coincidiría en otra estación. Entonces, por eso el calendario judío hebreo es lunisolar. Los meses se miden con la luna y el año pues se combina con el año solar, que es de 365 días. Porque el año lunar serían solamente 359 días. Entonces, ahí habría un desfase, ¿ven? Por eso se tienen que combinar ambos. Luego, pues ya un rabino muy famoso en el año 359, Rabino Hillel, ideó un calendario matemático con un 99.9% de exactitud, que hasta hoy en día los que estudian pues eso se llama que la astronomía, ¿no? Se quedan sorprendidos de la exactitud de este calendario en ese año, como este hombre calculó ese calendario del calendario judío de una manera tan exacta. Entonces estas dos parashot o dos porciones de la Torá, luego les comentaré de dónde salió el origen de la lectura semanal de la Torá. Pues por ahora les digo nomás, les cito un verso en el capítulo 15 de Hechos, donde dice, incluso allí los apóstoles lo citaron, por lo cual yo juzgo, dice, porque desde Moshe, o sea, porque la Torá desde tiempos antiguos, ellos estaban hablando allí hace más de 2000 años, y ya ellos decían, desde tiempos antiguos, en cada ciudad, hay quien lo predique o quien lo enseñe en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, o sea, cada día de Shabbat. O sea que esto no es que lo hayamos inventado nosotros, ni siquiera los judíos modernos. Esto viene incluso mucho antes de los tiempos de los apóstoles y de Yeshua, la lectura diaria, cada Shabbat. Luego les complemento eso. Entonces, en esta parashá, en esta porción, en estas dos porciones, Tashria y Metzorah, hay 18 misbot o mandamientos, los cuales van del 166 al 183 de los 613 mandamientos clasificados por los rabinos o los sabios de Israel. En toda la lista de los 613, ¿no es cierto? O sea, de las listas de los 613, los que tocan para estas porciones son del 166 al 183. Vamos a leerlos rápidamente, a mencionarlos rápidamente. 166. Precepto sobre la impureza ritual de una mujer tras dar a luz. 167. Una persona ritualmente impura no debe comer de los sacrificios sagrados. Está en Levítico 12:4. 168. El precepto de la ofrenda de una mujer tras dar a luz. Levítico 12:6. 169. Precepto sobre la impureza ritual de un Metzorah, o sea, con afecciones de la piel. Levítico 13:2. 170. Prohibición contra afeitar el área de un netec, o sea, una escama leprosa. Levítico 13:33. 171, que uno con una condición de sará, o sea, de un desorden en la piel, debe rasgar sus ropas. Levítico 13:45. Ahí le puedo contestar a Ofelia, que me preguntó esta semana sobre por qué tenía la ropa así despedazada. Es porque ellos tenían que rasgarse la ropa. En Levítico 13:45. No sé si me está oyendo, bueno. 172. El precepto de la sará es desorden en la piel, en la ropa. Levítico 13:47.
173, el precepto de que la purificación ritual del afligido de Sará, o sea, del desorden de la piel, debe ser con ciertos ingredientes. Ese está en Levítico 14:2. El 174, el afeitado de un curado de Mexorá, de uno que tiene padecimientos de la piel en el 7º día. O sea, esa persona se tenía que rasurar, Levítico 14:9. 175, el precepto de la inmersión ritual para purificar al contaminado, Levítico 14:9. 176, el precepto de la ofrenda de un Metzorá, de alguien que tiene padecimientos en la piel, cuando se cura. 177, la impureza ritual de una casa contaminada con infección de Sará, o sea, desorden de la piel, Levítico 14:35. 178, sobre la impureza ritual de un hombre con emisión, Levítico 15:2. 179, sobre la ofrenda de un hombre con emisión cuando se cura, Levítico 15:13. 180, sobre la impureza ritual del fluido seminal, Levítico 15:16. 181, el precepto de la impureza ritual de una menstruante, o sea, de una mujer cuando está en su periodo mensual, Levítico 15:19. 182, sobre la impureza ritual de una mujer con flujo irregular, o sea, cuando su flujo le dura mucho más de lo normal, ¿cierto? 183, sobre la ofrenda de una mujer con flujo irregular cuando ella se recupera. Entonces ahí tenemos esos 18 mandamientos, ¿cierto? Por supuesto, aquí podemos entender que no todos los mandamientos nos aplican a todos, porque pues si una persona no padece de lepra, pues esos mandamientos no le van a aplicar a ella, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bueno, entonces esta parashá, vamos a empezar con la parashá Tashria, que es sumamente corta, ¿cierto? Tiene 2 capítulos. Tiene únicamente estos 2 capítulos y hay uno que habla acerca de la ley o la instrucción para una mujer que da a luz, es decir, una mujer que acaba de parir. Y el otro capítulo, el 13, habla sobre la enfermedad de Sarat, en hebreo, conocida como lepra. Pero ojo, esta lepra es muy diferente a la enfermedad que hoy en día se conoce como la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen, que hoy conocemos como lepra, es muy distinta a la lepra de la escritura, la que menciona la escritura. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, ¿cierto? A pesar de la corta longitud de esta parashá, la primera Tashria, ahorita mencionamos algo sobre la Metzorá, podemos aprender acá una cosa con mucha facilidad de esta parashá. ¿Cuál es? El Eterno, Hashem, bendito sea su nombre, es un Elohim de vida. Esto lo tenemos que grabar siempre. Él es Elohim de vida. ¿Sí? Por eso cuando los saduceos vinieron a preguntarle algo hacerle una pregunta al Mesías para, como decimos nosotros hoy en día en el argot popular, para corcharlo acerca de la resurrección, él les dijo, erráis las escrituras, ¿sí? Porque Elohim es de vivos y no de muertos. ¿Ve? Entonces, cuando siempre se nos venga a nuestra mente, a toda la idea o el concepto de Elohim, pensemos que Él es Elohim de vida, Él para nada es Elohim de muerte, ¿cierto? Porque la muerte no es el ideal de Él, no es el ideal de Él. La muerte vino al mundo, ¿por quién? Por un hombre. Entonces la muerte... como dice Rab Shaul en 1 Corintios 15:26, la muerte es el postrer enemigo que será destruido. O sea que la muerte será lo último que será removido de este mundo para que este mundo pueda ser llevado al estado ideal de las cosas, ¿cierto? Y eso va a ocurrir de una manera parcial en la era mesiánica y en el mundo venidero pues ocurrirá ya de una manera total, ¿cierto? O sea que hoy en día la muerte ha sido removida de una manera parcial a través de nuestro Mesías, porque en el Espíritu tenemos vida eterna, Baruch Hashem, pero en el mundo venidero será removida la muerte de una manera total, es decir, que nuestros cuerpos
ya no estarán sujetos a la muerte, mientras que ahora, hoy en día, sí están todavía sujetos a la muerte, porque tenemos un cuerpo mortal, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que ese estado ideal, digamos que hoy en día es parcial en nuestro espíritu, pero en el mundo venidero va a ser de una manera total. Entonces, en ambos capítulos de esta parashá, apreciamos cómo el concepto de la presencia de Elohim manifiesta en el templo y cómo a través de esa manifestación, tan latente, tan presente, perdón un segundito. Bueno, entonces en capítulos retomamos. Entonces podemos ver cómo el Eterno en su forma manifiesta allí en el templo, obviamente esa presencia manifiesta, pues rechazaba todo lo que tuviera que ver con la muerte, en cualquier estado, fuera en descomposición o en corrupción en el mismo cuerpo, o en contaminación, ¿cierto? Que ahorita vamos a desarrollar este tema. Entonces, el contacto literal o simbólico con la muerte o el abandono de la vida, entonces era causal de una impureza ritual. Por eso ahorita al principio les explicaba que vamos aquí a aprender sobre estas dos porciones de la Torah. Nos enseñan sobre lo que eran las impurezas rituales o contaminaciones rituales, ¿cierto? Pero ¿por qué el Eterno legisla en estas dos parashot? ¿Por qué legisla en estas dos porciones? ¿Por qué legisla sobre estas impurezas rituales? Porque recordemos que allí en el templo o en la tienda, cuando estaban en el desierto, la intensidad de la presencia del Eterno que habitaba allí o sea, primero era intensa, o sea, su manifestación era allí intensa. O sea, hoy no tenemos esa manifestación que había allí, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender eso para poder entender lo de las impurezas rituales. Primero, porque la intensidad de la presencia del Eterno era mucho mayor que la que hoy podemos tener, ¿cierto? Entonces, por eso él escogió un lugar, mandó a construir un lugar para él poder morar allí con intensidad, ¿no es cierto? Por eso vemos que allí no podía entrar cualquier persona, sino que solamente podía entrar a esa presencia, a esa intensidad, el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Entonces, y fuera de eso, de esa presencia se irradiaba hacia toda la tienda. Entonces, por eso él manda que todos los hijos de Israel tenían que estar limpios de toda impureza ritual y como ahora vamos a ver, esas impurezas rituales traían consigo una cierta forma de muerte. Ahorita las vamos a analizar. Entonces, para purificar el templo de esas impurezas rituales y hacer que la presencia del Eterno pudiera permanecer en el lugar, el altar, Mizbeach, el altar tenía que ser expiado pues, con las respectivas ofrendas de animales, o sea, con la sangre de los animales purificaba todo el santuario. Entonces, los pecados o las impurezas que causaban, por decirlo así, una impurificación mayor, incluso en el lugar santísimo, tenían que ser expiados una vez al año en Yom Kippur. Se expiaba todo el santuario, como decir, se hacía una limpieza a toda la casa, ¿sí? Cuando decimos, bueno, hoy vamos a sacar el día para limpiar toda la casa, todos los rincones, ¿cierto? Eso es lo que se hacía en Yom Kippur, ¿cierto? ¿Cómo aprendemos esto en esta parashá? ¿Cómo lo aprendemos? ¿O cuál era la razón para la impurificación ritual de la mujer que daba a luz un hijo? Como está escrito en el capítulo 12. O cómo entender que la mujer
debía traer una ofrenda por el pecado. O sea, ¿por qué ella tenía que traer una ofrenda por el pecado? ¿Acaso el dar a luz hijos era pecado? Son preguntas que nos hacemos y que nos plantea la misma Torá. ¿Qué pecado realiza la mujer al tener un hijo, no? ¿O es acaso pecado hacer lo que el mismo Eterno expresó cuando bendijo al hombre diciendo fructificados y multiplicados? ¿Cierto? Entonces, todos estos son cuestionamientos que la misma Torá nos hace hacernos, ¿sí? Y es una de las buenas maneras de estudiar la Torá, hacernos preguntas, cuestionarnos. Cuando no entendemos algo, cuando lo vemos allí así como muy, ¿pero por qué esto? Entonces allí es cuando a partir de ahí, es decir, se plantea un problema y a partir de ese problema entonces empieza un desarrollo y una investigación, ¿cierto? Por medio de la misma Torá. Entonces, mire lo que la Torá menciona. La Torá menciona, eso está en Levítico 12, 2 al 4. La Torá menciona, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días o impura. Recuerda que aquí la palabra inmunda pues no es en el sentido que nosotros lo entendemos, ¿no? En el sentido grotesco y en el sentido, sino que aquí se habla de impureza ritual, en hebreo tahor, ¿cierto? Perdón, creo que está me. Entonces aquí será inmunda por 7 días, ¿sí? Conforme a los días de su menstruación, será inmunda o será impura ritualmente. Y al octavo día, se circuncidará al niño. O sea, pasaba los 7 días de la purificación y ella al octavo día circuncidaba al niño, pero ella tenía que permanecer otros 33 días purificándose de su sangre por niño. Por niña era el doble, 66, ¿no? Algunos dicen es que las niñas dan más problemas, pero pues eso es un solo comentario. Entonces, pero eso no es así. Ahorita vamos a mirar que eso no es así. Oiga lo que dice yo, que es verdad. Bueno, más ella permanecerá, aquí dice, 33 días, dice, purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará. Es decir, ella no se podía arrimar al templo, no podía tocar nada sagrado, o cuando decimos sagrado es que haya sido apartado para el servicio a Hashem. Ella no podía tocar absolutamente nada de eso hasta que pasara su tiempo de purificación, que en este caso serían 40 días. Es decir, 7 días, como si tuviera la costumbre mensual, más 33 días, son 40 días. Entonces, y esto inclusive yo creo que nuestros abuelos, hasta nuestras madres, creo, hacían 40 días, se separaban, lo que llama la licencia, la dieta, ¿no? Eso era muy anteriormente. Hoy en día ya, al segundo día ya están levantadas y en la calle. Pues los tiempos van cambiando mucho, pero esto es necesario hacerlo, mire. Que este tipo de purificación para el cuidado de ella misma, para el beneficio de ella misma, del bebé. Pero con este mundo moderno como va, las cosas van totalmente en contra de las leyes espirituales y físicas del Eterno. Dice, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, como podemos ver acá, hermanos, la mujer tendría entonces 7 días de impureza ritual del mismo grado pues de su costumbre mensual y luego, como les dije, pasaba entonces 33 días purificándose de su sangre sin poder ir al templo, al santuario, que era donde la presencia manifiesta del Eterno moraba en una intensidad mayor, ¿cierto? Entonces, la causa de esta impurificación parece estar pues dentro de las mismas líneas generales de las demás impurezas, es decir, contacto literal o simbólico con muerte o abandono de vida, ¿cierto? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así que si una mujer acaba de dar a luz tiene un contacto con la muerte, si antes está dando vida, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver por qué. ¿Por qué la mujer tenía que purificarse? ¿Por qué la mujer no podía ir al santuario hasta que pasara su purificación? Entonces, ¿qué es lo que sale de ella? Cuando da luz, sale una vida, que en este caso es el niño, ¿no? O sea, hombre o mujer. El mero hecho de salir una vida de sí, dentro de sí, ya esto producía una impureza ritual
siendo mucho mayor en los primeros 7 días después del nacimiento. Entonces, aquí que había una abundante pérdida de sangre, ¿sí? Recordemos que la sangre también representa vida. La vida de toda carne está en su sangre. Entonces, cuando hay una pérdida de sangre o un abandono, pues en este caso hay dos características aquí de abandono, que son la pérdida de sangre, hay abandono de sangre, de vida dentro de su cuerpo biológico, y también el mismo abandono de la vida del niño que antes formaba parte de ella. O sea, esa vida de ese niño era parte de ella, es más, se alimentaba de ella, ¿cierto? Entonces, cuando él sale, hay un abandono de vida, y este era también parte de esa causa de su impurificación. Por lo tal, en un sentido, ella estaba perdiendo vida, estaba saliendo vida de ella a través de su sangre y a través de esa vida del niño que estaba dentro de ella. Entonces allí hay un abandono de vida. Este es el sentido que debemos entender. Donde hay un abandono de vida significa que hay una especie de muerte simbólica en este caso, muerte física a través de la sangre, ¿sí? Ahora, en el caso de dar a luz una niña, entonces la Torá nos dice, en Levítico 12:5, dice, y si diere a luz hija, será inmunda o impura 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces, por el niño son 40 días de estar apartada, no ir al lugar, al santuario, y por la niña eran 80 días, que no podía ella ir al santuario. No podía ella arrimarse al santuario para nada, porque todavía se consideraba que durante esos 80 días se estaba purificando ritualmente. Entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué el doble de la impureza en el caso de una niña? ¿Cierto? En el caso del hombre eran 40 días, en el caso de la niña eran 80. Entonces alguien desprevenido podría decir, no, eso me parece como machismo, ¿no? Como que la Biblia es machista o algo así. Pero obviamente la razón para esta impurificación pues de mayores días pues no tiene nada que ver con machismo. Igualmente, al igual que con el niño, la mujer está también perdiendo vida al dejarla salir de su cuerpo al dar a luz, y también hay un derramamiento de sangre, un abandono de sangre, ¿cierto? Entonces por ese lado estamos igual. Pero sin embargo, se ha explicado que en el caso de la niña algo adicional debe tomarse en cuenta, ¿cierto? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos y profundizar en ellas para llegar a un buen estudio de la Torá. La niña tiene en sí misma la capacidad de dar vida, potencial y biológicamente hablando. O sea, ella también es dadora de vida. A partir de ella también va a haber un abandono de vida en el futuro. Entonces, quizás por eso se dobla el número de días, ¿cierto? Porque ella en el futuro será una fuente de vida, una nueva vida que saldrá de su interior. Y quizás es por esta razón que el nacimiento de la niña es, por así decirlo, pues una doble pérdida o abandono de vida, causando pues con esto una impurificación superior, ¿cierto? Entonces, por la niña es porque ella también es una fuente de vida en el futuro, por lo tanto, allí se podría representar una doble pérdida o abandono de vida, y por eso se doblan los días, ¿cierto? Otro aspecto que ha dado mucha controversia, mucho debate, es lo que se señala en el verso 12 de Levítico, capítulo 12, verso 6, donde dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola como ofrenda por el pecado. Aquí la palabra pecado en hebreo, la raíz de esta palabra es hatá, ¿cierto? Entonces que cuando ella diera luz y cuando se terminara, por ejemplo, si nacía un niño, entonces ella tenía que esperar 40 días, y después de los 40 días, entonces ella tenía que traer un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola como ofrenda por el pecado. En el caso de que fuera una familia de escasos recursos, tenían que traer 2 palominos, ¿cierto?
Entonces, aquí, pues, aquí vamos a ver algo importante, ¿no? No quiero saltarme de mencionar algo aquí en Lucas, que es muy importante, sobre todo para quienes están entrando a las raíces hebreas de nuestra fe. Porque pues nosotros sabemos que en el catolicismo se habla pues de que Miriam, la madre de Yeshua, fue siempre virgen y nunca tuvo ninguna, digamos, ninguna impureza, ni ritual, ni nada, ¿cierto? Lo cual no es cierto. Ella tuvo derramamiento de sangre. Ella tuvo un parto normal, como cualquier mujer. Y eso lo vemos en el mismo evangelio, en los mismos evangelios, en Lucas capítulo 21, por eso es necesario, y ese ha sido uno de los grandes errores de Occidente, de la religión occidental, decir que la Torá fue anulada. Claro, pues si no leen la Torá, no la estudian, ¿cómo van a entender lo que está en el Nuevo Testamento? Lo sacan de su contexto. Mire lo que dice Lucas capítulo 2, verso 21. ¿Quieren lo pueden apuntar? Lucas 2, 21 al 24 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿sí? Le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel, por el malaj, antes que fuese concebido. Entonces, mire que aquí ellos cumplieron la Torá. Como leímos ahora, a los 8 días tenían que circuncidar al hijo varón. Luego sigue en el 22. Y cuando se cumplieren los días de la purificación de ellos, ¿cuántos días eran los que tenía que guardar aquí Miriam o María? Pues que conocemos como María, pero su nombre hebreo es Miriam, su nombre original. ¿Cuántos días tenía ella que cumplir por purificación? 40, 80. 40, porque había tenido un hijo varón, en este caso era Yeshua. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la que, a la ley de Moisés, o sea, lo que estamos leyendo acá, dice aquí en Levítico 12:6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos. Entonces dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Eterno, como está escrito en la ley de Hashem. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y dice 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la escritura de Hashem, o sea, en la Torá, un par de ¿qué? De tórtolas o 2 palominos, ¿cierto? O sea, ella tenía que ofrecer también por el pecado, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere como pecado, ¿cierto? Recuerde que ahorita hicimos unos interrogantes, pero ¿será por qué pecado de tener hijos? ¿Cierto? Entonces eso es lo que tenemos que estudiar y analizar muy bien y que el Eterno nos muestre. Entonces vemos cómo Miriam, conocida como María, la madre de Yeshua, ya presentó ofrendas por su parto natural como cualquier mujer. Presentó ofrendas como está escrito en la ley de Moisés. Y eso no la hacía ella pecadora de ninguna manera, y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, ¿por qué se requiere o por qué la Torá requería una ofrenda por el pecado en este caso? ¿Cuál era el pecado de la mujer? ¿Cierto? Y esta misma pregunta, esta pregunta de tanto debate y controversia, pues ha generado muchas interpretaciones, aún entre los sabios, los jajamín, los sabios de Israel, los rabinos, especulaciones, aún entre los sabios del cristianismo, ¿sí? Entre los eruditos del cristianismo también, ¿sí? Entonces vamos a mirar varias posibilidades. La primera posibilidad es posible de que ella haya expresado, estos son pues posibilidades, no estamos diciendo que son así, sino que son posibilidades por las cuales ella de pronto, una mujer a nivel general, ya no estamos hablando aquí de María ya, sino una mujer a nivel general, es posible que haya ella expresado algunas palabras malignas durante los dolores del parto y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado. Esto fue una conclusión a la que llegó Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai es el redactor o el creador del Zohar, una obra de Kabbalah muy conocida dentro del judaísmo. Entonces, Shimon Bar Yochai dijo que es posible que ella haya expresado malignas, palabras malignas, ¿cierto? Y pues eso tiene sentido, ¿no? Porque pues una mujer con esos dolores le puede salir por ahí una que otra palabrita, ¿no es cierto?
pero no digamos que es en un sentido general. Bien, esta es una de las posibilidades por las cuales, según esta escritura, entonces Simón Bar Yochai llega a esa conclusión. Bueno, quizás ella dijo palabras malignas, pecó con su boca, entonces tiene que venir a ofrecer la ofrenda por el pecado. Abarbanel, ¿qué dice Abarbanel? Otro comentarista judío, otro de los sabios judíos, muy consultado, dice: hay una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba. En una prueba todos cometen pecados, ¿cierto? Dice Abarbanel. Bueno, sí, viene una prueba a nosotros, quizás en el primer momento no reaccionamos bien, quizás se nos puede salir quizás también una palabra, en fin. En una prueba, dice Abarbanel, todos cometen pecado y la mujer en ese momento está pasando por una prueba, ese dolor tan tremendo, la incertidumbre, nacerá bien o nacerá bien, en fin, una cantidad de cosas que se le pueden pasar a la mujer, ellas entienden más que nosotros. Entonces dirá, bueno, por causa de esa prueba pudo haber pecado, es necesario que traiga ¿qué? Una ofrenda, un corbán por el pecado. C. Otra, el pecado, este es de Bejai, otro también comentarista judío. El pecado entró en el mundo por la mujer y mediante el sacrificio de pecado ella está expiando por ese error. Entonces Bejai dice, bueno, es que la primera que pecó fue la mujer, porque fue la primera que comió. Entonces el pecado entró por ella, pero la escritura dice que el pecado entró por un hombre. Entonces, bueno, allá hay varias otras cosas para profundizar y bueno. Pero Bejai dice que porque como la mujer fue la primera que comió, entonces por ella fue que entró el pecado, ¿cierto? Bueno, esto es debatible por lo que les acabo de decir, pero este es otro de las conclusiones a las que llega otro erudito judío. Otra podría ser que todo el proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto después de la caída del hombre no es lo que debería ser. Parece que después de la caída, Hashem le dice a la mujer que ella en el momento de parir empezaría a sentir dolores. Quiere decir que quizás antes esos dolores no eran necesarios, sino que los dolores vinieron como consecuencia del pecado, ¿cierto? Entonces, por eso se dice acá que todo el proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto doloroso, pues es el resultado del pecado de la primera mujer, ¿cierto? Entonces la concepción y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado. Y quizás por eso escribió el rey David en el Salmo 51:5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, ¿cierto? Entonces quizás allí podría tener cierto sentido esta afirmación de que el proceso de procreación fue dañado y todos somos concebidos en un mundo de pecado, por decirlo así. Otra podría ser que ciertos pecados pueden ser transmitidos al niño, aún estando en el vientre de su madre, como ciertas, por decir ciertas faltas o ciertas características, vamos a decirlo mejor así. Por ejemplo, complejos. Incluso creo que hoy en día los médicos resaltan mucho que cuando el niño esté en el vientre, le dicen al papá, sóbelo, háblelo, consiéntaselo, porque él siente allá y bueno. Entonces, quizás estando en el vientre de su madre, se le pudieron haber transmitido complejos, actitudes de rechazo, ¿cierto? Cuando hay hombres irresponsables, oh, yo no quiero ese hijo, ¿qué tal? O quizás complejos de inferioridad, o quizás otras actitudes originadas en el mismo pecado, ¿cierto? Entonces, quizás la mujer, entonces allí la mujer no ha podido engendrar un hijo perfecto, pues sin pecado, y por ese motivo tendrá que presentar esta ofrenda por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como Hashem lo hizo en el principio, ¿no es cierto? Y luego con el Mashiach, que ahí el Eterno, digamos, hizo dos hombres perfectos. Adán, el primer hombre, lo hizo él sin pecado, era un hombre neutral, y el Mashiach también dice, aunque lo hizo en semejanza de pecado, pero de carne de pecado, pero no tenía pecado, ¿cierto? Entonces,
aquí vemos pues varias opiniones o varias conclusiones a las que llegaron los eruditos de por qué la mujer tenía que ofrecer un corbán. También leemos en el Talmud que una mujer en el dolor de parto pudo haber formulado un voto de no tener relaciones con su esposo nunca más, ¿cierto? Esto pues dice el Talmud por allá también, dice que quizás la mujer ofreció ese voto y por eso pues para poderlo revertir y poder ser perdonada tenía que ofrecer ese corbán. Entonces, pero hay muchas especulaciones. Quizás las especulaciones de estos eruditos o sabios puedan tener un grado de veracidad y quizás la última podría ser considerada un poco graciosa por las mujeres que han atravesado un parto, ¿no? Pero quizás no provean una razón satisfactoria del por qué tenía que ofrecer el sacrificio hatá. Quizás la razón, y como casi siempre es, radica en lo más sencillo de la Torá y quizás más en línea con el tema de la impurificación ritual. Incluso que ha sido notado por muchos comentaristas contemporáneos. Y vamos a mirarlo desde el punto de vista incluso etimológico. Pues, ciertamente las palabras hatá, recordemos que hatá significa pecado en hebreo, están relacionados con una palabra en hebreo también para pecado que es het. O sea, es la raíz de hatá, es het. Sin embargo, esta palabra, la palabra hatá, puede tener un significado alterno. Por ejemplo, leemos en la Torá lo siguiente, Levítico 8:15 dice, y lo degolló, y Moshe tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Entonces, mire por qué tenemos nosotros que estudiar bien la Torá desde el punto de vista hebreo. Cada letra. Ahorita le voy a relatar algo sobre un rabino, un rabino judío, cómo él encontró que Yeshua era el Mesías de Israel, por una sola letra, por una sola expresión, hermanos. Entonces, es que los judíos, nosotros tenemos que aprender mucho de ellos, hermanos. Estos son personas que estudian letra por letra, hermanos, letra por letra de la Torá. Entonces, nosotros no podemos demeritar el estudio de toda esta gente de años que se queman las pestañas, estudian letra por letra en hebreo para llegar a conclusiones maravillosas. Ahorita pues les comparto sobre eso. Entonces, aquí dice que la palabra hatá, en Levítico 8:15, dice, y purificó. Ahí la palabra purificó es hatá. Aquí esta palabra viene de hatá. Esta palabra y purificó el altar viene de hatá, de la raíz hatá, y es la palabra baijate. Baijate viene de hatá. Y como podemos ver, la palabra hatá también tiene el significado de purificación. O sea, en Levítico 8:15 dice, y purificó el altar. Es como si dijera, y hatá el altar, o sea, y purificó el altar. Entonces, ahí vemos cómo una con otra tiene esa correlación, ¿cierto? Como podemos ver ahí, la palabra hatá entonces tiene el significado de purificación, incluso como se ha mencionado, como se mencionó en la palabra en Vayikra, en la Parashá Vayikra, la primera que tuvimos de este libro, hay una palabra que se refiere la ofrenda de hatá como ofrenda de purificación. Ofrenda de purificación es la ofrenda de hatá, ¿cierto? Entonces, allí vemos que se menciona que en el contexto de los sacrificios, la palabra expiación debe entenderse también primariamente como purificación ritual o cobertura ritual. Entonces, los sacrificios que se hacían en el templo eran, ¿cuál era su objetivo? Eran purificación ritual o cobertura ritual. Entonces, por eso la mujer tenía que ofrecer ese sacrificio para ella ser limpia ritualmente, para purificarse ritualmente. Y esto, pues vamos a verlo en concordancia con el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no nos deja mentir. Hebreos 9:13
9:13 y vamos a buscar Hebreos 9:13, donde habla de lo que nos relata lo que estamos diciendo. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros, o sea, de estos sacrificios que estamos hablando, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los que, a los inmundos, es decir, a los impuros, santifican para la purificación de la carne, ¿sí? Ahí vemos, purificación ritual de la carne. Luego sigue, pues, cuánto más la sangre del Mashiach, ¿cierto? Pero aquí les quería mencionar este verso porque aquí vemos también cómo la Brihacha, los escritos mesiánicos, los escritos de los emisarios, tienen una consonancia inmensa con la Torá. No se salen para nada de la Torá. Y es lo que estamos hablando. Ahora, el capítulo 10 del mismo Hebreo dice, del 1 al 5, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios, o sea, de esos que estamos hablando, de estos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este servicio, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, y dice en el 4, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. O sea que aquí estamos viendo, Hebreos acá nos concluye que aquí nos está hablando de quitarle un pecado a la mujer, de que ella pecó involuntariamente, de que ella pecó por ignorancia, que ella pecó voluntariamente. No, aquí estamos hablando es de una purificación, para que lo podamos entender, de la cual Miriam, la madre de Yeshua, también se tuvo que purificar, porque ella tuvo un derramamiento de sangre normal en todos los partos, y también hubo un abandono de vida, salió vida de ella, que era la vida del Mesías, ¿cierto? Entonces, ella tenía que pasar por todo el proceso de todas las mujeres mortales, ¿cierto? Pero no porque fuera una pecadora, porque tenía un pecado de muerte, no, es porque era necesario una purificación por medio de los sacrificios para que ella pudiera estar ya entonces, como decir, completar el ciclo de pureza. Entonces, ¿qué purificaban a la mujer en este caso que estamos hablando? El tiempo. O sea, era necesario que ella estuviera apartada 40 días, ¿cierto? Y ya lo que ponía el sello a ese tiempo de purificación, ya lo último era presentarse ante el Cohen con la ofrenda. Ese era, por decir algo así, el sello sobre ese tiempo de purificación. Y ahorita lo vamos a ver también en el caso de los leprosos, con un ejemplo con nuestro Mesías Yeshua. Entonces, con esto en mente ya podemos entender el porqué de la ofrenda de Hatá o de pecado en el caso de la mujer que daba a luz. No tiene que ver pues con un pecado cometido por ella, sino con purificación ritual necesaria para ella poder ir a adorar de nuevo al templo, ¿cierto? Y es debido a esto pues que inmediatamente después de mencionar la necesidad de traer una ofrenda de Hatá, la Torá misma nos dice en el verso 7 del capítulo 12, y será limpia del flujo de su sangre, ¿cierto? Entonces, ese era el sello. Entonces, el tiempo necesario, 40 días por hombre, 80 días por mujer, era necesario, ese era un tiempo de purificación, ¿cierto? Es como decir en 2 pasos. Pero esa purificación no estaba sellada o completa hasta tanto ella no viniera al templo y ofreciera su sacrificio expiatorio, que aquí la palabra expiatorio no es, pues hay que entender bien la Torah, aquí la palabra expiación no tiene que ver con perdón de pecados, porque ella no había cometido ningún pecado. Aquí lo que tiene que ver la palabra expiación es con purificación ritual para que ella pudiera reintegrarse nuevamente a la comunidad, reintegrarse nuevamente a la adoración en el templo o en Jerusalén o en la tienda, en el Mizcán o tabernáculo en el desierto. Entonces aquí el mensaje era muy claro.
el contacto con muerte o con abandono de vida, incluso simbólicamente hablando, debía de tener una purificación para poder estar en el lugar donde la presencia manifiesta del Eterno moraba, ¿cierto? Entonces esto también nos da a nosotros pues una enseñanza para estos tiempos modernos, aunque no haya templo, debemos estar limpios en todo nuestro sentido, en el sentido de todo nuestro ser, limpiar todo nuestro corazón, nuestra mente, para poder estar en la presencia del Eterno. Obviamente no en la intensidad que Él estaba en el templo o en el tabernáculo, pero sí de una manera espiritual, para que Él pueda en nuestro interior, pueda su espíritu residir en nosotros, pueda la palabra de profecía, de inspiración divina, pueda estar en nosotros, ¿cierto? Porque si no, de ninguna manera, como dice el apóstol Pablo, no contristéis al espíritu, no apaguéis el espíritu, avívenlo antes, ¿cierto? Entonces, Hashem, el Eterno, es un Elohim de la vida, como dijimos anteriormente, es un Elohim de vida, y en su lugar de residencia, que en este caso era el Mizcán en el desierto, no debía de haber contacto con muerte o abandono de vida, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues aquí hay una excepción necesaria, y esta era pues la muerte de los sacrificios que se tenían que ofrecer, porque la misma sangre que se obtenía era para la purificación, ¿no es cierto? Dice, voy a citar acá unas palabras de un rabino muy mencionado también hoy en día en el judaísmo moderno. Se llama Jonathan Sacks. Un rabino, tiene mucha sabiduría este rabino. Pues él escribe en inglés, pero se tradujeron estas palabras que hace alusión a lo que estamos hablando. Jonathan Sacks dice: el judaísmo es una protesta contra las culturas centradas en la muerte. No son los muertos los que alaban al Eterno, ni los que descienden al silencio. Salmo 115. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la fosa? ¿Puede el polvo conocerte? ¿Puede anunciar tu verdad? Salmo 30. Mientras abrimos un Sefer Torah, o sea, un rollo de la Torah, dicen ellos en la sinagoga, todos los que se aferran a Adonai, tu Elohim, están vivos hoy, como dice Deuteronomio 4:4. O sea, parecía las palabras que dijo Yeshua, ¿no? Elohim no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Porque él dice, yo soy el Elohim de Abraham, y Abraham había muerto hace mucho tiempo. La Torah es un árbol de vida. Elohim es el Elohim de la vida, como Moshe lo puso en memorables palabras. Elige la vida, Deuteronomio 30:19. El dominio de Elohim es la vida, por lo tanto no puede estar asociado de alguna manera con indicios de muerte. Y esta es la forma en cómo Judá Halevi explica las leyes de pureza en su obra El Kusari. Judá Halevi dice, Kusari 2:60, un cuerpo muerto representa el más alto grado de pérdida de la vida, y una extremidad leprosa es como si estuviera muerta. O sea, y aquí él está tocando lo que tiene que ver con el leproso. Una persona o una extremidad, un miembro de un leproso es como si estuviera muerto. Ahorita vamos a ver por qué. Y es lo mismo con la pérdida de semilla, o sea, cuando hay una emisión de semen. Ya que había sido dotada de poder viviente, capaz de engendrar un ser humano, por lo tanto, su pérdida forma un contraste con la vida y la respiración, ¿cierto? Las leyes de la pureza se aplican exclusivamente a Israel, sostiene Halevi, precisamente porque la fe hebrea es el camino supremo de la vida y sus adherentes son, por tanto, hipersensibles incluso a las distinciones más sutiles entre la vida y la muerte. Esto lo dijo Jonathan Sacks, citando también a Judá Halevi en la obra de Kusari. Él escribió un libro que se llama Holiness and Childbirth, Santidad y Concepción o Nacimiento pues de un niño, ¿cierto? Traducción del autor. Entonces, en nuestros días, trayéndolo todo esto al tiempo de hoy, en nuestros días sin un templo en donde la presencia del Eterno mora con intensidad sin igual, o sea, en el templo,
al grado incluso de ser peligroso acercarse inapropiadamente, o sea, no acercarse conforme él lo dispuso. Por eso los sumos sacerdotes tienen unos mandamientos mucho más rigurosos que los demás del pueblo, aunque los levitas, aunque el mismo pueblo, porque él es el que más se acerca a la presencia de Hashem, o se acercaba a la presencia de Hashem en el templo. Entonces él tenía que tener unas restricciones como ningún otro hombre las tenía en Israel, ¿cierto? A mayor cercanía con el Eterno, mayor restricción. Eso es pues una ley, es una regla de vida, una regla de Hashem, ¿cierto? Entonces, incluso era muy peligroso acercarse. Mire lo que le pasó a Nadab y Abijú, ¿cierto? Por acercarse inapropiadamente, fueron fulminados, ¿no? Eso lo vimos en la parasha anterior. Entonces, estos conceptos de impureza ritual no tienen tantas implicaciones para nuestras vidas, porque no hay templo hoy día. Entonces, digamos que el objetivo no es el mismo, es decir, bueno, es que tengo que hacer esta purificación así o así porque hay un templo, no lo hay, pero ahorita vamos a ver unas excepciones. Hay algunas cosas de impureza rituales de la Torá que son completamente importantes para hoy, para el pueblo de Israel y los que quieran seguir estas buenas costumbres de pureza o rituales de pureza, vamos a decirlo así, no costumbres, porque eso sí está escrito en la Torá, como por ejemplo la nidá de una mujer, la nidá o la costumbre mensual de las mujeres que todavía pues tienen el periodo mensual, ¿cierto? Entonces, pero aquí ya no aplicaría la cuestión del templo, sino aquí ya aplica es la unión con su esposo, ¿cierto? No el templo, aquí ya el templo no tiene nada que ver. Entonces es apropiado en una mujer judía, es obligatorio, y en una mujer no judía es apropiado, si lo quiere hacer, hace bueno, hace bien, hace mejor, que debido a la prohibición, porque ese sí es un mandamiento para todas las naciones, en Levítico 18, que no debe tener relaciones, el hombre no debe tener relaciones sexuales o descubrir la desnudez, dice allí, mientras su mujer esté en el periodo menstrual, ¿cierto? Y eso es una ley para las naciones también. Acuérdense que hemos hablado de la inmoralidad sexual y aplica para todas las naciones, ¿cierto? Entonces allí es muy bueno que la mujer casada empiece a ordenarse, a organizarse en este aspecto, que va a ser de mucho beneficio para ella y beneficio para su casa, ¿cierto? Entonces, en este caso de la pureza de la mujer, sí debe conservar esos 7 días de apartarse cuando venga su costumbre de nidá y abstenerse de tener relaciones con su esposo durante esos días, hasta que en esos 7 días es un periodo durante el cual ella debe estar fijándose, que debe estar mirando que no tenga ya ningún tipo de mancha, ¿cierto? Entonces, una vez a los 7 días hace la purificación, las mujeres judías lo hacen, ¿sí? Es obligatorio. La mujer no judía lo puede hacer, hoy en día es difícil y más en cuarentena, entonces lo puede hacer, hace una oración. Ahora, el tiempo, recuerde que ahorita hablamos de 2 cosas que purifican. El tiempo en sí mismo purifica. El agua en este caso sería como un sello, ¿cierto? Entonces, y con la bendición, obviamente, la bendición ante Adonai. Entonces, si lo desea hacer, hace muy bien. Esto crea disciplina. Hemos hablado en estos días de la disciplina, en uno de los aspectos de los atributos que debemos tener. Si lo hace muy bien, trae disciplina, disciplina en el buen sentido de la palabra, trae esfuerzo, trae que lo haga por amor a Hashem, por amor también a su esposo, para ayudarlo a cumplir misbot, ¿cierto? Que en este caso aplica para el hombre también en las naciones. Sin embargo, entonces, el mensaje acá, para concluir, es que es una gran lección para todos. La muerte no es el ideal del Eterno, y como no es el ideal del Eterno, tampoco lo debiera ser para nosotros, porque Hashem un día eliminará la muerte y restaurará todas las cosas. Y nosotros somos colaboradores de Hashem, por lo tanto nosotros también debemos imitar a Hashem en eso,
que la vida sea el ideal para nosotros y que en la medida de que vamos creciendo y obedeciendo al Eterno, vamos eliminando la muerte, o al menos la causal de la muerte, que es el pecado, lo vamos eliminando, lo vamos colocando sujeto a los pies del Mashiach. Y de esa manera Hashem se podrá manifestar en nosotros a través de sus dones. Podemos ser un recipiente apto para recibir la luz de Hashem. Entonces, acá ya terminamos con la primera parashá, que es la parashá de Tashria. En esta misma línea de pensamiento, pero ya dentro de lo que es pues, el Sarat, debemos entender también el caso del leproso, que también aquí en el capítulo, en la parashá de Metzorah, en el 14, en la parashá Tashria, se habla pues de todas las heridas o llagas que tiene el leproso. En la parashá Metzorah se habla de la purificación de este leproso, ¿cierto? Entonces, antes de seguir, perdón, quería aclararles que la enfermedad modernamente conocida como lepra es la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad que no es la misma que relata acá la escritura en Levítico 13 y 14. El síndrome de Hansen, ustedes lo pueden buscar más adelantico, pues en tiempo libre lo buscan, es una enfermedad en donde la sensibilidad nerviosa se pierde paulatinamente y esto es causal de infecciones. O sea, es algo que viene como del sistema nervioso y que va causando infecciones y daños y otras lamentables condiciones que se generan por esta enfermedad. La Sará bíblica es diferente, es una enfermedad de la piel y no de los nervios. Entonces allí está la diferencia. La enfermedad de Hansen, que es conocida hoy en el mundo como lepra, es causada por el sistema nervioso, se pierde una sensibilidad del sistema nervioso, pero la Sarat, o sea, la lepra bíblica, es una enfermedad netamente de la piel, ¿cierto? Un judío llamado Jacob Milgrom una vez invitó a un conocido dermatólogo a estudiar los aspectos de la Sará bíblica. Y este dermatólogo concluyó que la ciencia moderna no conoce ninguna enfermedad que pueda ser la referida acá en la Torá. En otras palabras, pues la lepra de hoy en día no es la enfermedad que está referida en la Biblia. Eso tenemos que entenderlo. La confusión de esto empezó cuando un hombre llamado Juan de Damasco empezó a referirse a la enfermedad de Hansen como la lepra. O sea, empezó a confundirla. Eso fue en el siglo IX de nuestra era. Maimónides en su obra Guía de los Perplejos, toma 3, capítulo 47, indica que esta enfermedad era algo sobrenatural en su totalidad. Tanto su padecimiento como su cura eran algo sobrenatural. Y dice allí Maimónides, dice, era un milagro que se perpetuaba en la nación, como el de las aguas amargas de la mujer sospechosa de adulterio. También dice Maimónides en su obra Mishneh Torah, dice, la palabra Sarat es una denominación general que abarca numerosas cosas parecidas entre sí, pues se aplica el mismo nombre a la blancura de la piel, a la blancura de la piel humana, a la caída de partes del cabello de la cabeza y de la barba, y también al cambio de color de vestiduras o casas. Este cambio de las ropas y de las casas, al que la Torá denomina con el nombre general de Sarat, no es cosa natural, sino que fue una señal portentosa para los israelitas a fin de prevenirlos contra la maledicencia. Eso está en Mishneh Torah, Leyes de Sarat 16:10. Entonces, es pues claro que esta enfermedad era un padecimiento sobrenatural que venía, según los rabinos, mayoritariamente por el pecado de la maledicencia, o la shonará, dicen los sabios, maledicencia, o sea, lengua maligna, ¿cierto? Como le pasó a Miriam, que está relatado allí en número 12, después de que ella habló de su hermano,
tuvo lepra y tuvo que ser apartado durante ¿cuántos días? 7 días. Que también, así como la mujer en su estado, era separado también 7 días. Esta enfermedad entonces consistía en una serie de padecimientos en la piel que hacían ver al que la padecía como una especie de cadáver viviente, imagínense. O sea, su piel se ponía totalmente, haga de cuenta, el de un muerto, ¿cierto? El aspecto de la piel indicaba como un decaimiento o corrupción y estaba impedido incluso, pues, por obvias razones, de entrar al santuario donde la presencia del Eterno residía, y por eso él tenía que ser muy, muy examinado, muy bien examinado por el sumo sacerdote. Entonces vemos allí cómo, en términos generales, la lepra o zarat también provee una impurificación bajo este mismo principio que venimos estudiando, el contacto literal o simbólico con la muerte o abandono de vida. Y al ver todas estas numerosas leyes rituales que tienen que ver, pues, con este mismo concepto, podemos entonces preguntarnos, ¿hay alguna duda sobre la condición ideal del ser humano? ¿Cierto? ¿Es la muerte algo ideal para el plan del Eterno, para la humanidad? Pues obviamente la respuesta debe ser no, ¿cierto? La muerte no es ideal para el plan del Eterno, para la humanidad. La muerte es una consecuencia de la desobediencia, del pecado del hombre, de la rebeldía, de querer ser Dios, es decir, de querer gobernarse a sí mismo, decidir todo por su propio razonamiento. Entonces, cuando razonamos en nosotros mismos, quiere decir que estamos llamando la muerte. Obviamente no quiere decir que no tengamos razonamiento. Claro que debemos tener razonamiento porque Hashem nos dio esa capacidad intelectual. Pero esto debe ir ligado al Eterno, a la Torá, a las instrucciones de vida de Hashem, consultar con Él, estar adheridos y aferrados a Hashem. Entonces, esta parashá nos muestra con gran intensidad, pues, la gran enemistad que Hashem tiene con la muerte. Incluso la escritura la llama el último enemigo, o sea, es un enemigo, pues, entre comillas, no es que tenga poder sobre el Eterno, sino que la llama así porque Hashem, pues, representa la vida, ¿no? O sea, es, por decir algo, es lo opuesto a Hashem, ¿cierto? Entonces, al ser causada la muerte por causa de todos nosotros y en sentido general, con el primer pecado que se cometió al principio, pues es totalmente una afrenta hacia el Eterno, ¿cierto? Como se mencionó anteriormente en Hebreos 10, 1 al 5, ¿cierto? Entonces, el Mizcán, o sea, el tabernáculo terrenal es la sombra y es una réplica del tabernáculo celestial. Dice allí la sombra de los bienes venideros, ¿no? Entonces, el Mizcán el terrenal era una sombra, una réplica del tabernáculo celestial y, pues, del mundo venidero. Y por eso, en este sentido, entonces, Hashem nos anuncia algo muy claro. Él acabará finalmente con la muerte y el pecado, ¿cierto? Porque estas dos cosas constituyen cosas que no son ideales en su voluntad perfecta. Eso no estaba dentro de su plan, ¿sí? Y por eso leemos en Isaías 25:8 y en los escritos de los emisarios, leemos en los profetas, en Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre y enjugará Adonai toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Oseas 13:14 también dice, de manos del Sheol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción. Dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Entonces, es en nuestro Señor, nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach que el ideal ha comenzado a cumplirse en la tierra y específicamente en nosotros. Su resurrección es la esperanza para todos aquellos que lo hemos recibido como nuestro Mesías Salvador y nuestro Rey. Él murió para que todos nosotros también podamos estar eternamente con Hashem, tal como
se escribió, dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 20 al 21. Entonces, lo anunciado en la Torá a los profetas sobre la final victoria de la humanidad sobre la muerte, se ha empezado a cumplir en nuestro Adón Yeshua. Y es en él donde todo el mundo tiene esa fuente de perdón y vida eterna. En él podemos estar seguros de que la muerte ha empezado a ser sórbida en victoria. Ya la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Baruch Hashem. Entonces esta parashá 28, pues, también está llena de mucha riqueza para nosotros. Esta parashá que lleva por nombre Metzorá, traducida también comúnmente como leproso o el que tiene Sará. ¿Cierto? Entonces, como siguiendo ahora ya con el tema de la purificación, ya para entrar más en detalle sobre la purificación del leproso, que también era una impureza ritual y que sigue la misma línea de las impurezas pues, que hemos comentado hasta ahora, que todas se relacionan con contacto con muerte o salida o pérdida o abandono de vida. En los casos también, en el caso también, no solamente del leproso, sino también en el caso de los flujos seminales o de una mujer, ¿cierto? Aquí este concepto también se mantiene, ¿no? De abandono de vida o pérdida al haber un derramamiento de sustancias relacionadas con la vida, ¿cierto? Tanto el semen, el líquido seminal del hombre o la sangre que provienen de los aparatos que dan vida, pues están relacionados con la vida. Y cuando hay un abandono, cuando hay una salida, entonces se produce allí una muerte, ¿cierto? Obviamente cuando no hay concepción, cuando el líquido seminal no produce una concepción con el óvulo, entonces ahí hay una muerte. Igualmente el óvulo también hay una muerte porque ese óvulo debe salir de la mujer y sale por medio pues, de ese derramamiento. Entonces allí vemos que simbólicamente hay un abandono. Bueno, simbólicamente no, literal, porque la sangre representa la vida, ¿no? Del ser humano. Entonces, allí también en la mujer hay un abandono de vida. Entonces, por eso era que mantener la pureza ritual era muy importante, mucho. Cuando existía pues el tabernáculo o más tarde el templo en Jerusalén. Entonces el pueblo allí no podía acceder a ese lugar donde la presencia pues manifiesta del Eterno moraba con esa intensidad para no purificar el santuario y hacer que la presencia se marchara, o peor aún, que consecuencias terribles como las que sucedieron en el caso de Nadab y Abijú, pues pasaron, ¿no? Que una persona fuera fulminada porque no entró a la presencia de Hashem como debía entrar, con toda pureza, o sea, que no hubiera absolutamente nada de muerte en esa persona. Entonces, allí vemos pues tanto el caso del leproso, salida de líquido seminal, de sangre en la mujer en su periodo, la mujer que concebía, y vemos que todas estas purificaciones están totalmente relacionadas con abandono de vida. Entonces, para que podamos entender eso bien, a excepción de la anidad o del periodo mensual, hoy en día se puede mantener todavía en la mujer esa buena, es decir, observar esa instrucción de apartarse 7 días, purificarse durante 7 días y después del 7º día hacer pues la inmersión, si lo puede hacer, mucho mejor en el caso de la no judía, para poder volverse a unir a su esposo, ¿cierto? Muy importante. Entonces, concluyendo esta parashá, este tema que venimos trayendo hasta ahora, Levítico 15 al 31, digamos que da la conclusión, el porqué de todas estas purificaciones. Dice, Levítico 15, 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran
por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo, mi Mizcán, que está entre ellos. Ese es el resumen, o esa es la conclusión de todo lo que venimos a hablar, ¿cierto? Ya entendimos por qué era necesario las purificaciones rituales, tanto de la mujer que concibió, tanto del leproso, como del que tenía una emisión de semen, como de la mujer en su periodo mensual. Todo tenía que ver con el acercarse al santuario. Hoy no hay santuario, pero la mujer puede seguir guardando ese buen mandamiento de apartarse durante 7 días. Entonces, habiendo dicho esto, quisiera también comentar, como les dije ahora, un aspecto bastante interesante de la parashá que tiene relación con el Mesías, tanto en la escritura como en la tradición judía, que es el tema del leproso, ¿cierto? Mesorá. Porque en la literatura judía se conoce al Mesías, se le conoce como el leproso, el Mesías leproso, ¿cierto? Incluso en la literatura judía le colocan un título a él, Jibrá. Jibrá es un título o un nombre para leproso en arameo que se le aplica al Mesías y que tiene su base en el capítulo 53 de Isaías y en el Talmud. También se habla sobre esto. El título aplicado al Mesías se encuentra en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín. En dicho tratado, cada escuela de pensamiento estaba pues discutiendo los títulos del Mesías y proveían textos bíblicos para respaldar estos títulos. Vamos a extraer 4 ejemplos de allí, que son el ejemplo de Shiloh, Ginon, Haniná y Menahem, o Menahem, que son 4 ejemplos de allí, de diversos pasajes por los diferentes discípulos de escuelas rabínicas. Estos son los 4 títulos que le dieron al Mesías en el Talmud: Shiloh, Ginon, Haniná y Menahem. Bien, entonces voy a citar acá una frase del Talmud, un apartado del Talmud. Dice: Rab dijo, el mundo fue creado solo por causa de David. Esmuel dijo, por causa de Moshe. Rabbi Yohanan dijo, por causa del Mesías, ya fue creado el mundo. ¿Cuál es su nombre? Entonces se preguntaban, ¿cuál es su nombre? Entonces la escuela de Rab Shila dijo, su nombre es Shiloh, porque está escrito, hasta que venga Shiloh. La escuela de Rab Yanai dijo, su nombre es Ginon, porque está escrito, su nombre permanecerá para siempre. Mientras dure el sol, su nombre es Ginon. La escuela de Rab Haniná sostenía, su nombre es Haniná, como está escrito, donde no os mostraré Haniná, clemencia. Otros dicen, su nombre es Menahem, hijo de Hizquiyá, porque está escrito, porque lejos de mí está Menahem, el consolador, el que reanima mi alma. Y verdaderamente, pues que aquí los rabinos no se equivocaron, porque todos estos nombres, ¿verdad?, son atributos de nuestro amado Mashiach. Él es nuestro consolador, nuestro pacificador, su nombre continuará por toda la eternidad, y en él hallamos el favor y perdón del Eterno. Al final de este pasaje se nos dice, Sanedrín 98b, dice, los rabinos dijeron, su nombre es el erudito leproso. Su nombre es el erudito leproso, como está escrito, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Sanedrín 98b. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿el leproso es un título mesiánico? ¿Qué estarían pensando pues estos rabinos cuando dedujeron este título de que el Mesías podría ser el leproso? ¿Qué tiene que ver Isaías 53 con esta idea que él era un leproso? ¿Acaso el judaísmo casi en su totalidad no considera que Isaías 53 no hace alusión al Mesías, sino a Israel en el exilio? Porque si usted le habla a un judío de que Isaías 53 habla del Mesías, ellos inmediatamente dicen que no, que eso no habla de una persona, sino que habla de Israel como pueblo, como conjunto. Pero sabemos nosotros que hemos estudiado ya que los rabinos antiguos, los sabios antiguos, hacían alusión, incluso un sabio moderno, un rabino moderno,
hace mucha alusión, hizo alusión, porque ya murió el rabino Schneerson, de que Isaías 53 se refiere a un Mesías, a un individuo, no a una nación. Bueno, se refiere en conjunto a los dos. Entonces, es totalmente falsa la noción, pues, que indica que Isaías 53 no es un texto mesiánico en el judaísmo, sino que, pues, ellos lo han mantenido ahí cubierto, pues, para no darle como el temor de ellos es darle la razón a los cristianos, ¿no? Esa es su pelea. Incluso la primera autoridad en sugerir que este texto de Isaías 53 hablaba de Israel y de su sufrimiento en el exilio y no del Mesías fue Rashi, imagínense. La primera autoridad fue Rashi, y Rashi, estamos hablando que Rashi es del año 1100 y punta para acá, o sea, no es de los primeros rabinos, sabios, anaitas, amoraitas, o sea, los primeros del tiempo, de antes de Yeshua, del tiempo de Yeshua y después de Yeshua hasta el año 200, ¿cierto? Aquí se está hablando de Rashi, que es una autoridad, pero en el año 1000, creo que es del año 1140 que nació. Entonces, pero es la primera persona que sugiere que este texto de Isaías 53 no se refiere al Mesías, sino que es al pueblo de Israel, a su sufrimiento en el exilio, ¿cierto? Pero obviamente, pues, es entendible cuando se considera que en la época de Rashi, de ahí para adelante, todo el pueblo, pues, sufrió demasiada persecución, incluso, pues, por el cristianismo católico hacia ellos, e incluso hubo conversiones forzadas al mismo catolicismo. El catolicismo a través de la Inquisición y todo eso, pues obligó a muchos judíos a renegar de su fe. Pues por eso ahí vemos pues que claramente la posición de Rashi, ahí vemos pues una influencia por esta realidad, y su postura pues no está libre de una actitud reactiva ante el cristianismo pues de su época, ¿no es cierto? Sin embargo, podemos ver que la inmensa mayoría de fuentes judías de ayer y hoy han considerado a este texto de Isaías como una referencia claramente mesiánica, o sea, a un Mesías. En el Talmud, como lo acabamos de citar, el mismo Zohar, el Midrash, Abarbanel, eruditos como Abarbanel, Moshe, en fin, muchos eruditos judíos han considerado este texto de Isaías 53 como una referencia al Mesías, y no solamente como una alusión al pueblo y a sus exilios, no, como lo sostuvo Rashi. En tiempos modernos, les mencionaba ahora que un rabino muy, muy conocido y famoso, ya murió, es el iniciador, el fundador del movimiento hasídico Chabad Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, el siglo pasado. Él expuso el significado mesiánico de Isaías 53. Obviamente él no reconoció pues, a Yeshua, pero él sí reconoció que esto se refería esto era una profecía mesiánica, no a un pueblo, sino a una persona, ¿cierto? Entonces, incluso dentro de la literatura de rabinos posteriores a Rashi, hay desacuerdos incluso con la postura del mismo Rashi, ¿cierto? Y por estas razones, pues, la interpretación mesiánica de Isaías 53 tiene mayoría en el judaísmo, a pesar de lo que pueden decir los que no están de acuerdo, ¿no? Básicamente son muchos de los rabinos modernos. En segundo lugar, esta interpretación de Isaías 53, como citó ahora el Talmud, el leproso, tiene una firme base en el texto hebreo de Isaías. La palabra que se traduce aquí como azotado es la palabra hebrea nagua, N-A-G-U-A, nagua, azotado, donde dice allí le tuvimos por azotado. Es la palabra nagua que literalmente significa llagado. Entonces, llagado es la palabra hebrea nagua, y nagua comparte la misma raíz de nega, que significa llaga. Hasta el apóstol Pedro citó esto, ¿cierto? Por su herida o por su llaga, ahí es llaga, hemos sido sanados. Entonces,
La raíz nega significa llaga y es utilizada también mayoritariamente para referirse a la enfermedad Zarat, como podemos ver en los siguientes versos de la Torá. En Levítico 13, 1 al 2, en esta parashá, dice: habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, entonces aquí es nega zarat, ¿sí ve? Llaga de lepra, entonces aquí es nega, que viene en agua, que es azotado, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Luego dice en Levítico 13:9, cuando hubiere llaga de lepra, nega zará en el hombre, será traído al sacerdote. En otras palabras, lo que el profeta Isaías acá está diciendo es que el Mesías sería considerado como un leproso y rechazado como tal, ¿cierto? Entonces aquí vemos tremendas palabras para describir el rechazo que el Mesías sufriría y su papel profético. Y es debido a esta misma similitud lingüística, por eso les decía ahora que tan importante es estudiar la Torá en su contexto hebreo, incluso palabra por palabra, letra por letra. Debido a esta similitud, los sabios del Talmud acertadamente entonces, como les decía ahora, le dan el título al Mashiach de Jibra. Jibra es un título en arameo que describe proféticamente el rol del Mesías. Y si bien pues es cierto, podríamos decir que no es un título tan glorioso como príncipe de paz, admirable consejero, ¿sí? Aquí voy a hacer un paréntesis en admirable consejero para mostrarles o hablarles sobre un judío rabino que creyó en el Mesías por esta mera frase, admirable consejero. Él estudió letra por letra de ese verso. Y mira a la conclusión que llegó. Esto se llama el verso que cambió la vida de un rabino judío. Con respecto a Isaías 9:6, el verso que hizo que un judío ortodoxo, el rabino Isidor Swirn, se convirtiera en un creyente en Yeshua. Isidoro, para ser aceptado en la yeshiva, pongan atención a la hoja de vida, al background de este rabino. Este rabino, para ser aceptado en la yeshiva Rabenu Jacob Yosef en la ciudad de Nueva York, tuvo que comenzar a aprender a leer las oraciones hebreas del Sidur antes de los 3 años y comprenderlas a los 6 años. Luego, al ser aceptado en la yeshiva, o sea, en la escuela de estudio, la Torá se convirtió en su libro de texto que estudiaron diariamente cada día de escuela. Cada verso de la Torá fue requerido para ser estudiado y discutido entre compañeros de clase. Y el significado de cada letra individual, de cada palabra hebrea, también tenía que ser entendido. Y algunas veces el significado de un pasaje completo dependería del significado de una sola letra, de una sola palabra en el pasaje. Hablaba completamente y fluentemente en hebreo y también fue entrenado en las 3 reglas de Hamidrash. Las 3 reglas de Hamidrash son muy importante que las tengamos nosotros también en cuenta. El respeto por los puntos de vista de los demás, primero. Segundo, de la investigación exhaustiva de los puntos de vista de los demás, además del tuyo. O sea, tienes que investigar no solamente tu punto de vista, sino que tienes que investigar el otro punto de vista. Y tercero, si los 2 puntos de vista opuestos no se pueden resolver, entonces deben ser temporalmente dejados de lado hasta que se proporcione otra visión que resuelva el conflicto o armonice las 2 posiciones. Este hombre, o sea, era versado en todo esto. Finalmente se convirtió en un rabino principal y el jefe del programa de estudios sionistas. Sus estudios sionistas lo llevaron a Yeshua. En una sinagoga ortodoxa en Burbank, California, donde la policía lo sacó a la fuerza por detrás
del Bema, o sea, el Bema es donde se coloca la Torá, después que él declaró su creencia en Yeshua como el tan esperado Mesías de Israel. Cuando él hizo esta declaración en una sinagoga donde él era rabino principal, le echaron la policía y lo sacaron de allá. Y esta es la traducción literal de Isaías 9:6, lo que él estudió, que fue cuya traducción lo llevó a creer que Yeshua tenía que ser el Mesías. Y esto es lo que escribió con respecto a las palabras. Aquí en Isaías 9:6 dice, Pele Yoes el Gibor Abiyad Sar Shalom. Dice, leí estas últimas 8 palabras hebreas, letra por letra, y luego las traduje. Y llamarán a su nombre un maravilloso consejero para Dios, todopoderoso y el Padre eterno, también príncipe de paz. Entonces él dice, esto no podría ser otro que el Mesías, porque ciertamente ningún ser finito podría aconsejar al Dios todopoderoso. Entonces Isidoro, con su experiencia en hebreo y hábitos de estudio metodológicos muy profundos, al estudiar Isaías 9:6, concluyó desde una perspectiva lingüística puramente imparcial que Yeshua era un consejero de Hashem, un consejero del Dios Todopoderoso. En otras palabras, era el hombre de la mano derecha de Hashem, y es el verso que cambió para siempre su vida. Esto está en la página 56 de su libro, los que lo quieran conseguir, La búsqueda de un rabino por el Mesías. Tremendo, ¿no? Quería pues hacer ese paréntesis allí para mostrar cómo debemos estudiar la Torá, letra por letra. Bienvenidos. Muy bien. Entonces, seguimos acá, luego del paréntesis. Es igualmente importante también, entonces, comprender todo esto que venimos hablando sobre Isaías 53, sobre la descomposición que se ha hecho aquí de la palabra, de las raíces, para poder comprender entonces esta faceta del Mesías como siervo sufriente, como leproso, ¿no? Es decir, que por su llaga fuimos sanados y que le tuvimos por azotado. Entonces, obviamente no vamos a tomar pues el título literal de que eres un leproso, no, sino en el sentido espiritual alegórico, que es una también de las 4 interpretaciones que tenemos que conocer. Entonces, cuando consideramos las cosas asociadas con un Metzorá, o sea, un leproso, podemos ver allí un cuadro sumamente interesante sobre el Mesías y su misión de siervo sufriente. Isaías nos dice que nosotros tuvimos por llagado, las autoridades del pueblo judío rechazaron al Mesías, considerándolo como algo desagradable e impuro, como un leproso. Hasta el día de hoy, un gran número de judíos pues asocian su nombre con impureza. Obviamente esto pues ha tenido que ver mucho también los seguidores de este Mesías, por sus faltas, por sus desviaciones, sus malinterpretaciones. En fin, aquí hay una cantidad de cosas que han influido en este pensamiento. Y obviamente, pues, que Hashem les puso un velo, ¿no? Pues, adicional a esto, se pensaría que su sufrimiento, pues, se debe a un castigo divino que ha caído sobre él por su pecado. Por eso Isaías añade, por herido de Elohim y abatido. Como hemos mencionado, la enfermedad de lepra era universalmente asociada con un castigo divino por pecados de maledicencia o de lashon hara, soberbia, profanación del nombre de Hashem y otros más. Incluso dicen algunos sabios, algunos comentaristas, dicen que David, el rey David, padeció lepra debido a que profanó el nombre de Hashem delante de sus enemigos. ¿Cierto? Dicen algunos sabios. Eso está podemos leer en 2 de Samuel 12:14 y Salmos 51:7. Porque él allí habla de unos elementos que solamente eran para limpiar al leproso, como el hisopo, la madera de cedro. Bien, entonces el aspecto, el aspecto de un Metzorá, o sea, de un leproso, pues era el de una carne deteriorándose, símbolo de muerte. Incluso el Talmud lo enumera entre los que están vivos, pero es como si estuviera muerto. Así lo relata el Talmud. El aspecto del Mesías en su sufrimiento sería como un llagado,
Su muerte sería pues tan violenta que su carne, al igual que la del leproso, parecería llena de heridas o de llagas, ¿sí? Entonces, así quizás ese sea otro elemento de comparación. Pregunta, ¿conoces a alguien que siendo judío nunca pecó ni hubo engaño en su boca, como dice Isaías 53:9? ¿A alguien que haya sido considerado como alguien impuro aún por la mayoría del pueblo judío? ¿Conoces a alguien que sufrió por el pecado de Israel? ¿Conoces a alguien que fue considerado un malhechor y que en realidad sufría por nuestros pecados? ¿Conoces a alguien que en su muerte haya experimentado un deterioro de su carne? Sí lo conoces. Ciertamente, ¿verdad? Solamente hay un nombre y hay una sola persona que cumple para este perfil del Mesías, y es Yeshua de Nazaret, bendito sea por los siglos de los siglos. Entonces, aparte ya de estas consideraciones, también debemos mencionar la fuerte conexión con la muerte y resurrección que un leproso poseía en su rito de purificación después de curarse. El simbolismo, este simbolismo tiene claras alusiones a muerte y resurrección. Como vamos a mirar ya rápidamente, vamos a considerar entonces esos increíbles paralelos entre la purificación del leproso cuando se sanaba, con la purificación de aquellos que habían tenido contacto con un muerto. Entonces, del proceso de purificación del leproso se dice en la Torá: después tomará la vecilla viva. Él tenía que tomar 2 aves. Una vecilla viva, tenía que tomar un cedro, un pedazo de madera, la grana y el hisopo, y los mojaría con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta. O sea, una la dejaba viva y la otra debía morir. Entonces, esos elementos, la vecilla viva, cedro, la grana, el hisopo, se tenían que mojar en la sangre de la vecilla que había sido sacrificada, o de la vecilla muerta, sobre las aguas corrientes, y rociaría 7 veces sobre el que se purifica de la zarada, y le declarará limpio. Y soltará la vecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos y rayará todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento. Recuérdense que él estaba aislado 7 días hasta que el joven lo volviera a revisar a ver si ya le había pasado, y si no, otra vez 7 días apartado, dice, y luego dice, y morará fuera de su tienda 7 días. Entonces, luego dice en Números 19:4 del proceso de purificación de aquel que tenía contacto con muerto, dice: Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera de la tienda de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y el limpio rociará sobre el inmundo al 3º y al 7º día. Y cuando lo haya purificado al día 7º, él lavará luego sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Aquí vemos una similitud entre un leproso, cómo era su proceso de purificación, y una persona que había tenido contacto con el cadáver de una persona muerta. Ese proceso de purificación, estos paralelos eran muy similares, ¿cierto? Entonces acá el mensaje es uno, es muy claro. El leproso es casi un muerto viviente. La degradación de su carne se considera un símbolo de muerte, y estos paralelos en los procedimientos de purificación pues hacen aún más esta conexión pero muy fuerte. Ahora, la diferencia más notable entre estos 2 procesos son los animales utilizados para la purificación. En el caso de la purificación ritual por el contacto con cadáver de muerto, obviamente acá, pues dice la Torá, era una vaca roja y sus cenizas, que eran combinadas con agua para ser rociadas en el impuro. Pero en el caso del leproso, la Torá nos dice que eran, ¿qué? 2 avecillas puras. Entonces, aquí vamos a ver bien este simbolismo tan hermoso. La primera avecilla se mataba, se sacrificaba, y la segunda avecilla se dejaba ir en el campo después de rociar al que sanaba de lepra 7 veces con la sangre de la avecilla que había sido inmolada. El simbolismo con toda certeza acá es que el leproso había vuelto, ¿qué? A la vida en cierto sentido. Él estaba muerto en vida, ¿cierto? Como dice Pablo, vosotros estáis muertos en delitos y pecados, ¿cierto? El pecado ha hecho llagas también en nosotros, estamos muertos, ¿sí? Éramos leprosos, por decirlo así, espiritualmente hablando. Entonces, el ave muerta
representa el estado de Metzorá, o sea, del leproso al estar con su enfermedad, siendo un muerto caminando. Así andábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, ¿no? Vivos pero muertos. El ave libre que se suelta es para indicar la nueva vida del leproso, después de qué, de haber sido qué, sanado. Y esta persona ya se podía incorporar de nuevo a la vida del templo, siendo qué, restaurado. Entonces, en un sentido, el leproso estuvo muerto, lo que representa el ave, la avecilla muerta, pero ahora qué, vive, que representa la avecilla que es soltada en el campo. Y esto pues da un factor adicional sumamente importante al título que venimos estudiando, Jibrá, el leproso aplicado al Mashiach. Las dos avecillas utilizadas en la purificación del leproso de Jibrá son alusiones de la muerte y la resurrección que el Mesías tendría después de poner su vida en expiación por el pecado. Isaías 53, 7 al 10 habla de cómo el Mesías pone su vida en expiación. Entonces la avecilla que murió llevó el pecado de todos nosotros, la inmundicia, todo fue cargado sobre él, avecilla muerte, y luego vive por largos días, la avecilla que fue soltada en el campo. El título de Jibrá cubre todos estos aspectos y se cumplen de manera asombrosa en Yeshua, nuestro Mashiach. Es en Yeshua, nuestro Mesías, que tenemos una fuente inagotable de vida y vida en abundancia. Su rechazo por las autoridades de Israel de su época, en ningún sentido, pues son una negación de su veracidad. Por el contrario, siguen el patrón, el plan descrito por los profetas, como está escrito en Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Por el favor del Eterno, nosotros hemos, Baruch Hashem, reconocido al verdadero Mesías, judíos y no judíos, justos, hemos venido a su señorío y lo hemos aceptado como el Salvador de nuestras vidas. Él fue puesto por el pecado de Israel y del mundo y prontamente, y puede hacer en nuestros días, vendrá para gobernar a todo el mundo desde Jerusalén. La única diferencia es que ahora pues no vendrá a hacer ningún sacrificio por pecados, sino a implantar ¿qué? La redención final, la era mesiánica, esa era de paz, de justicia, de tranquilidad que todos estamos esperando y a juzgar a vivos y muertos. Como dice Hebreos 9:28, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y Hechos 17, 30, 31 dice, pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel hombre, aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Baruch Hashem. Entonces aquí terminamos este compartir de estas dos parashot. Bendito sea el nombre de Hashem, que toda palabra que haya salido de su boca quede grabada en nuestros corazones para vida y vida en abundancia. Amén. Ve amén.